Hola señores y señoras, estamos aquí hoy con dos huéspedes invitados muy importantes de nuestra historia en Colombia. Raquel Lazo del Grupo FUDAM en la Unión de Nariño y Giovanni Liscano del Grupo Azor Café en Insa, Cauca. Esos dos personas representan las organizaciones que tienen más historia conmigo y con Red Fox que cualquier otro en Colombia. Cafés que hemos estado comprando ya más que 10 años, más que 12 años en dos casos. Nosotros la idea de hoy y de volver al The Foxhole es para dar espacio a los productores como poner su voz en el mercado para presentarles a todo el mercado y la industria de cafés especiales en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea y todos los otros mercados donde trabajamos nosotros. Siempre ha sido como el punto más enfocado de Red Fox, el sourcing del café y el productor, y para dar la oportunidad para el productor tener voz en el mercado. Y aquí estamos de nuevo con eso. Yo estoy hoy con Ali Newcomb, quien es la directora de Red Fox Sourcing Company en Perú y en México. Con Fabián Viveros, quien se ha encargado de la calidad para Red Fox Sourcing Company, quien también es miembro de familia productora en Huila, y con Raquel de FUDAM y Giovanni de Azor Café. Entonces, vamos adelante con las entrevistas y la charla. Esperamos que vamos a tener una conversación buena hoy con todos. Bueno, bienvenidos Raquel, bienvenidos Giovanni, bienvenidos Fabián, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Raquel, empezamos contigo. ¿Nos puedes contar un poco de cómo iniciaste en la producción de café, la historia de tu familia allá en Nariño? A ver, Aleco, un gusto estar con ustedes. Bien, Yo sí, nací señor. en una Bien, familia caficultora. gracias a Dios. Desde que yo tengo uso de razón, dígame 6 años, recuerdo mis despertares que eran al sonido de la despulpadora de café. Los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi niñez son esos. Es al lado de la cosecha, al lado del beneficio del café, al lado de la venta del café y al lado de disfrutar el resultado de esa venta. Los mejores recuerdos que tengo de mi niñez son esos. Es decir, para mí, últimamente, por cuestiones de medio ambiente, se han inventado unas despulpadoras que ya no suenan, que ya no producen ese sonido hermoso de una despulpadora de café. La verdad, eso yo lo extraño mucho. Pues en realidad sí es como contrario al medio ambiente por la contaminación auditiva, pero es que a las 4 de la mañana escuchar sonar la despulpadora, eso es muy agradable, muy agradable. Nosotros siempre, mi papá nos involucró en el tema de la cosecha de café. Nosotros sabemos que es hacer un semillero, que es hacer un almácigo, que es plantar un árbol de café, que es fertilizar el árbol del café, que es cosechar en tiempo de invierno o en tiempo de verano. Es decir, conocemos o personalmente conozco el tema del café desde que comienza el cultivo hasta que termina. La caficultura en realidad en nuestro medio ha sido el motor de desarrollo de nuestra zona. Es decir, alrededor del café, muchas familias hemos podido salir adelante. Mi familia fue muy numerosa. Nosotros fuimos 9 hijos y de los 9 solo 2 alcanzamos los estudios profesionales. Y precisamente con lo que respecta a mí y desde luego a mi hermano Jeremías, la ilusión de mi papá era que nosotros pudiéramos adquirir un conocimiento adicional, un conocimiento más avanzado
para que, según él, nosotros pudiéramos llevar una vida más alegre, más bonita y una vida donde las cosas se hagan con claridad. Mi papá, cuando yo ingresé a la universidad, no olvido aquella vez, mi papá me dijo: mi hija, yo no te envío a estudiar a la universidad para que luego veas por mí. No, dijo. Yo necesito que tú vayas a la universidad para que hagas algo por lo que somos como nosotros, dijo, humildes, sin conocimiento, y que muchos se han aprovechado de ese desconocimiento para hacernos daño, para no darnos lo justo, es decir, él decía, para humillarnos. Decía, yo aspiro, decía mi papá, que cuando estés en alguna oficina, no sé dónde, porque esa era la ilusión de él, decía, cuando alguien esté haciendo turno, acuérdate que una de esas personas que está haciendo turno puedo ser yo. Y entonces debes atenderla como si fuera. En ese momento yo entendí cuál era esa lógica de él. Es decir, necesito que tú trabajes para que no hagan con otras personas igual lo que hicieron conmigo. Esa era la lógica de mi papá. Y en ese empeño nosotros hemos venido trabajando con lo que respecta a mí, toda mi vida. Chicos, yo sé que nosotros a este mundo no vinimos a cambiarle la historia a nadie, pero sí vinimos a que la historia de nuestros semejantes se escriba de una forma más bonita, de una forma más agradable, de una forma menos triste. La historia de mi papá fue amarga, fue triste, tuvo muchas dificultades. Él supo que era aguantar sed y supo que era tener hambre y no tener que comer. Eso lo pasaron mis papás. Ellos supieron que fue caminar descalzo en una carretera sin pavimentar, sobre las piedras, con tropezones y espinadas. Ellos sí supieron que era tener un solo traje y que tenían que el día anterior, al día que iban a salir al pueblo, lavarlo para colocárselo al otro día. Ellos tuvieron muchas dificultades, muchas carencias, pero para nosotros, y esas carencias y esas dificultades, pero también las bondades, ellos nos las compartieron a nosotros. Yo recuerdo la casa paterna, la antigua, había un fogón de leña y ahí nosotros, como en ese tiempo no había energía, nos sentábamos alrededor y mi papá nos contaba sus anécdotas. Entonces, él decía: que ustedes no hagan con los demás lo que algunos pudieron haber hecho con nosotros, conmigo, decía él. Entonces nosotros nos quedamos sobre esa filosofía de que hay que hacer que el otro viva mejor, que el otro no se angustie, que el otro tenga mejores perspectivas de vida, y eso es lo que estamos haciendo. Jeremías y yo, lo digo no con orgullo, sino con verdad y con realidad. Nosotros hemos gastado nuestra vida en tratar de hacer que la historia de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, se escriba de una forma bonita y que todos podamos tener una vida en abundancia. A mi papá lo crecieron bajo la lógica de que había que ser pobre para ganarse el cielo. La lógica nuestra es al contrario, es vivir bien, es tener la vida en abundancia, es vivir bonito, es tener lo necesario y así procurar que otros también tengan vida bonita, viva en abundancia. Nosotros aquí creo que vinimos a construir el cielo junto a los demás. Yo siempre he dicho, ¿por qué se habla decía Jesús cuando vino Jesús, dice, el reino de Dios está con ustedes, el reino de los cielos está con ustedes? Pero yo creo que la misión nuestra es esa, hacer que el reino de Dios, es decir, ese reino de justicia, de paz, de tranquilidad, de buen ambiente, de buenas cosas, entre todos debemos construirlo aquí, porque lo que viene después de la muerte es incierto. Qué bueno. Si hay algo más allá, perfecto, pero si no hay, pues vivámosla bien aquí. Entonces, ese fue el transcurrir de mi vida en este tema de la caficultura, y eso ha sido, y la verdad, Aleco, yo sí aspiro a este último tiempo que me queda, sí dedicarlo completamente al trabajo junto a mis caficultores para que todos podamos vivir una vida mejor.
y alcanzar la felicidad, que es el único bien por el que vale la pena luchar. Excelente, Raquel. Qué buena filosofía, vivir con abundancia. Me encanta eso. Bueno, ya volvemos contigo, Raquel, pero quiero presentar la misma pregunta a Giovanni. Giovanni, si nos puede contar un poco sobre usted y su familia, cómo iniciaron como productores de café y en tu zona, en INSA. Sí, señor, sí, señor. Gracias, don Aleco. Pues pienso que pues, sí, para mí también uno acá el café es lo único que tenemos y es un producto pues que es especial acá en la zona y en el caso de la familia pues uno desde niño también hemos cultivado el café y pues nosotros pues ahora nos sentimos orgullosos porque también tuvimos como la misión de formar Azorcafé, que es la empresa que tenemos ahorita. Y gracias a la asociación, pues logramos conocernos con don Aleco, que tenemos que agradecerle mucho el grupo de caficultores que vemos hoy en día trabajando con usted. Que hay en este momento, pues ya le comentaba, hay dificultades, pero nosotros sabemos que de las dificultades también vienen cosas buenas, donde nosotros tenemos que aprender a ingeniárnoslas y yo creo que de ahí tenemos que aprender a hacer las cosas, como decir, a buscar estrategias y todo eso para salir adelante. Entonces, Una pregunta, Giovanni. Si nos puede contar un poco sobre tu historia personal como productor o de sus papás y cómo empezaron con la producción. No lo escucho, don Aleco. Sí, fue como, how do you say turn off the screen? Apagar la pantalla porque creo que el video está ocupando toda la banda ancha. Sí, mejor así. No, pero déjalo apagado. Creo que sin video le vamos a poder escuchar mejor, porque ahorita le podemos ver, pero no escuchamos nada. Bueno. Listo, don Aleco. Pues sí, como yo le comentaba hace un ratico, pues desde muy niños nosotros siempre hemos convivido con el cultivo del café y pues a mí como anteriormente no tenía como ese conocimiento hasta que pues, fundamos la asociación y ya vino usted y uno comienza a meterse ya en lo de cabezas especiales, donde pues ese es el cambio que he tenido hoy en día en la familia, donde tengo que agradecerle mucho pues de haber trabajado pues este tipo de café especial. Y es que a mí me gusta, en el caso de la familia, uno se siente también uno trabajando como decir nosotros, en el café, porque es lo que a nosotros nos gusta. Todos uno se siente muy contento yendo a la finca, desde plantar una planta, cosechar, todo, hacerle todo el proceso. Entonces yo creo que pues eso lo aprendimos con usted empíricamente, pues porque iniciamos, bueno, con algunas personas que de pronto nos enseñaron un poco y ya cuando llegaron ustedes que ya comenzaron a decirle hágale esto, hágale lo otro, que bueno, y de ahí viene uno empezando a desarrollar este tema del café y a tener uno los conocimientos sobre el especial y uno todos los días pues hacer como decir cosas nuevas y eso nos gusta mucho. En caso a mí, gracias a Dios, todo se lo debo al café y al programa pues, que hemos tenido con usted, porque pues hoy en día acá al precio que pagan el café, pues ahorita están en bonanza, pero don Aleco, usted es conocedor de que hay veces cuando los precios bajaban a 600,000 pesos, 700,000 pesos, uno ahí a duras penas cubre uno los gastos, la utilidad es muy poca, entonces ahí es donde a uno le llega pues, la utilidad, a uno en trabajar el especial y que le va a llegar a uno ese sobreprecio. Y gracias a Dios, pues nosotros como familia pues comenzamos
ahorrar, como decir, esos sobreprecios e invertirlos, hacer, como decir, la construcción, o sea, construir como fue los secaderos, a comprar la buena despulpadora, a hacer un buen beneficiadero, como que todo se le facilite a uno, y pues uno va a la finca y uno se siente bien, se siente uno atraído, se siente uno pues porque hay las cosas, y cada día pues uno más amor le coge uno al cultivo, pues sobre todo nosotros que dependemos de ese café. Y la familia, pues ahí estamos, todos nos metemos en el cuento hacemos como ese trabajo en equipo, y yo siempre con la esposa, con los hijos. Y entonces eso también le ayuda a uno a ser especial. Pues yo escuchaba una anécdota donde se dice que pues el café no es el especial, sino es uno el productor, uno como productor, y yo creo que sí, porque puede tener una buena variedad de café, pero si uno no le hace el manejo que debe ser, pues nunca va a sacar un buen café. Entonces todo eso también lo tiene uno claro, y cada día pues trabajando más en esto del café. Gracias, Giovanni. Gracias. Como ha sido con Raquel, siempre ha sido un placer completo trabajar con ustedes, ¿no? Una pregunta más directa. ¿Fue tu papá o tu abuelo quien sembró la finca en principio, hace tantos años? Mi papá. ¿Tu papá? Sí, señor. Los abuelos también, pero ya en el caso de la finca de nosotros fue mi papá. Virgilio. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, volvemos con Raquel. Raquel, nos interesa mucho saber cómo fue detrás de la idea de empezar la asociación FUDAM, y también, conjunto con eso, si nos puede contar un poco sobre tu proyecto nuevo y Manos de Mujeres allá en Cartago y la región. A ver, nosotros como FUDAM nos conformamos en el 2000, a finales del 99, pero en el 2000 nos formalizamos. Nosotros sí teníamos varias ideas claras, y una de esas era que nosotros, los agricultores, tenemos mucho que ver en la degradación del medio ambiente por las prácticas inadecuadas en el cultivo, no solo del café, sino en todos los cultivos. Entonces nace FUDAM con esa idea de comenzar entre los asociados a mejorar y a cambiar esas prácticas agrícolas, esas prácticas agropecuarias, de tal manera que incidan en la forma menos, como le digo, dañina hacia el medio ambiente. Y comenzamos, yo recuerdo, hace 20 años, lo primero que nosotros hicimos fue unas jornadas de agricultura agroecológica, es decir, tratando de involucrar a nuestras familias en el cultivo, en el trabajo de la tierra, pero de una forma amigable con el medio ambiente. Ese por el lado del medio ambiente. Por el otro lado, en lo social, nosotros sí habíamos visto que teníamos que continuar con esa práctica ancestral del apoyo entre vecinos, del apoyo entre los que viven cerca, en la visita cotidiana que se hace las familias. Yo recuerdo cuando era niña, a mi casa iban muchas personas de visita. Ahora ese tema de la visita es un poco limitado, y ahora con la pandemia, pues menos. Nosotros sí sabemos que en lo social había que continuar con esas prácticas de entrelazamiento social entre las familias. En el tema económico, nosotros éramos conscientes y somos conscientes de que el problema del agricultor en nuestra zona es que es el que más trabajo coloca, es el que más riesgos asume, pero es el que menos gana. En cambio, el comercializador es el que menos riesgo corre, el que menos trabajo le imprime a la actividad, y es el que más gana. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Por ejemplo, si yo mando un viaje de café, hablemos de café, yo mando un viaje de café,
y se pierde en el camino, pues lo pierde el productor. No le va a decir el comercializador, vea, es que hubo un problema y se lo voy a pagar, no. Eso, nosotros hicimos un ejercicio en frutas al comienzo de Fudan, cuando comienza Fudan, se lo hizo en frutas. Y ahí nosotros entendimos eso, de que el riesgo del comercializador es mínimo, pero la ganancia es mayor. Entonces nosotros hicimos unos ejercicios en comercialización de frijol, hicimos ejercicios en comercialización de hortalizas, hicimos ejercicios en comercialización de frutas, pero nos fue bastante complicado. Uno por el lado de la competencia desleal, otro por la falta de capital de trabajo y otro por las dificultades en logística, sobre todo la logística de transporte, porque el tema de frutas es bien complicado. Pero en este trajinar de Fudan, nosotros nos dimos cuenta que el café era un producto, un potencial de poder desarrollar un proceso comercial bajo esa lógica de que debe compartirse todo. Sí, se comparte la utilidad, se comparte el trabajo y se tiene que compartir parte de los riesgos. Entonces nos dimos cuenta que el café, a diferencia de las frutas y de las hortalizas, tenía un potencial más alto y es que tiene un comercio garantizado. Café es el único acá en Colombia que tiene comercio garantizado. Tiene unos precios, ahora no, pero hasta hace 20 años había unos precios básicos que le garantizaban al caficultor. Y además la producción es un poco más fácil de calcularla. No pasa lo mismo con las frutas. Entonces, en todo ese trajinar, nosotros nos dimos cuenta que en el café había un gran potencial. Y que si nosotros comenzamos a trabajar ese renglón del café, podíamos comenzar a jalonar el resto y podíamos hacer una incidencia más efectiva en la familia caficultora, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista familiar. Nosotros comenzamos comercializando 2.000 kilos de café, eso hace muchos años. Y con el propósito de no tener los mismos fracasos y los mismos riesgos, no fracasos totales, porque es que los fracasos enseñan también. Esas anteriores prácticas nos habían dejado una lección, que era ¿cuál? Era comenzar despacio, ir conociendo el proceso y ir avanzando. Ya comenzamos. Yo recuerdo que tú viniste hace muchos años con un señor que llamaba George. ¿Te acuerdas? Tú eras muy joven, Aleco, yo te recuerdo. Eras muy joven. Y ahí comenzamos nosotros a darnos cuenta de que sí había mucho potencial, ¿no? Yo no te estoy diciendo que ahora eres viejo, Aleco. Había mucho potencial, ¿no? En ese proceso del café. Y además nos dimos cuenta de que había un buen mercado para el café de calidad y que era posible sacar café de calidad y que era posible sacar un café diferenciado y que era posible llevar un proceso de trazabilidad en el café, que eso era muy posible. Entonces, ahí están todas las cosas que nosotros siempre habíamos anhelado como Fudan. Y descubrimos además que nosotros, siendo pequeños caficultores, la opción era producir café diferenciado, café de calidad. Esa era la opción para el pequeño productor. Para el grande caficultor, pues como tiene bastante café, con poquito que gane en kilo, eso suma. Nosotros que somos pequeñitos, pues si ganamos poquito, pues nos quedamos sin nada. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que producir café de calidad era una buena opción para nosotros los pequeños caficultores. Y comenzamos a hacer ese trabajo de comercializar café. A veces nos iba muy bien, a veces regular, a veces mal. Pero bajo un esquema distinto al de todos los demás grupos que trabajaban en la zona. Ahora hay otros grupos que también hacen un trabajo parecido al nuestro, pero en ese tiempo no, nosotros éramos los únicos que llevamos un trabajo consistente en que yo cojo el café de mis asociados, selecciono ese café y vendo ese café. Y el precio adicional que a mí me dan por la mejor calidad del café, la mayor parte de ese precio adicional tiene que ir al productor, porque el productor es el que pone
la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de esfuerzo y el que más riesgos asume. Para nosotros fue fácil. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de café. Nosotros sabemos que es madrugar, sabemos que todo el proceso del café lo conocemos. Entonces, si conocemos el proceso de café, ¿cuál es lo nuestro? Yo trato a mis compañeros caficultores como quisiera que a mí me traten, con honestidad y con transparencia. Entonces, yo trato a mis asociados como a mí me gusta que me traten. Me gusta que las cosas sean transparentes, sean justas, sean claras. Y así llevamos nosotros el trabajo en Fudan. Si nosotros fuéramos comercializadores común y corriente, pues hace mucho rato ya no estuviéramos en la zona, estuviéramos en otro lado, porque ¿qué queda? Ganancia queda. Pero nosotros no, nosotros tomamos ese precio adicional y lo transferimos a nuestros productores. Nosotros solo cogemos lo que implica el costo del proceso de comercialización, los gastos logísticos. ¿Que tenemos problemas complicados? Pues claro, porque somos una organización de pequeños caficultores y no tenemos, nosotros el peor cuello de botella que nosotros tenemos es el capital de trabajo. Porque es que mi caficultor, mi asociado, es caficultor, es parte de Fudan, pero él, por su situación familiar, por su situación económica, él necesita llevar su café a la bodega de Fudan y que inmediatamente se le pague el precio de ese café. Es así. Entonces, el cuello de botella nosotros grave que hemos tenido siempre ha sido en el capital de trabajo. Yo siempre les he dicho a mis caficultores, el día que nosotros nos logremos estabilizar y tener un buen capital de trabajo, las ganancias para ustedes van a ser muy grandes. Porque es que por ahora a nosotros nos toca no solo créditos bancarios, sino créditos particulares. Y los créditos particulares son altamente costosos y altamente complicados. Por ejemplo, ahora en este tiempo de la pandemia, yo sí me puse a pensar muchas cosas. Yo, bueno, yo tengo una deuda particular y si a mí me pasa algo, ¿dónde queda mi familia y dónde queda mi hija, mis hijos? Pero si yo tengo un crédito bancario es mucho más fácil porque en los créditos bancarios hay seguros, hay posibilidades para el que saca los créditos. Entonces, este año afortunadamente sí tuvimos créditos de la banca, a pesar de que nos tocó adquirir también créditos particulares. Pero el empeño de Fudan es ese, llegar a un momento, ojalá la vida nos alcance y este virus no toque a nuestras puertas. La idea sí es lograr a tal nivel que Fudan pueda, de ese sobreprecio de los caficultores, tomar lo mínimo, lo estrictamente necesario. Nosotros tomamos lo estrictamente necesario, pero como los volúmenes son pequeños, el proceso de comercialización es costoso, entonces toca tomar. Aleco, él sabe bien cómo es el tema. Siempre Aleco viene y, bueno, nosotros negociamos el café, a tanto le llega al productor y tanto es lo que tiene que Fudan para sus costos. Y siempre ha sido así y siempre será así mientras nosotros vivamos. Así va a ser siempre ese tema de la comercialización. Entonces, sin embargo, nosotros alrededor del café, ¿qué necesitamos también? Ir, ¿cómo le digo? Reconvirtiendo nuestra caficultura hacia una caficultura, nosotros la llamamos agroforestal, es decir, donde yo cultive café, pero además tenga otros productos dentro de mi finca que no solo me mejoren ingresos, que no solo contribuyan a mi alimentación, sino que también contribuyen a mejorar el medio ambiente. Entonces estamos en ese proceso, es un proceso bonito. Las fincas de acá, Aleco conoce nuestras fincas, son unas fincas muy distintas a las que hubieron hace 20 años, que eran monocultivos. Son unas fincas donde hay aguacate, donde hay limón, donde hay plátano, donde hay yuca, donde hay frijol, donde hay otros productos que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la familia. Entonces, nosotros en ese empeño estamos, en constituir nuestras fincas, ya no caficulturas en ciclos seguidos o monocultivos, sino hacer de nuestras huertas huertos.
como jardines, donde yo tenga absolutamente todo. Que nuestras fincas sean jardines. Yo siempre la huerta lo relaciono a la seguridad alimentaria. El huerto yo lo relaciono mucho hacia el jardín, es decir, hacia una cosa íntegra, hacia algo variado, donde hay absolutamente de todo. Entonces, en ese empeño nosotros estamos y gracias al apoyo de nuestros comercializadores, de los tostadores, estamos logrando. No ha sido fácil, pero estamos en ese trabajo y yo sé que con el apoyo de todos vamos a llegar muy lejos, porque tenemos que ponerle todos. El caficultor pone su parte, nosotros como asociación, pero también como caficultores, colocamos nuestra parte, el comprador coloca su parte, el tostador coloca su parte y el consumidor coloca su parte. Y me parece muy chévere que el tostador, allá en Estados Unidos, donde se llame, pueda saber de nuestras cosas y nosotros con tranquilidad lo podamos recibir y que él sepa que si se toma una taza de café y paga un buen precio por esa taza de café, parte de ese buen precio va a llegar acá a la familia caficultora, porque esa es la idea, que las cosas no se queden en el camino. Nosotros somos una organización privada y como privados debemos demostrarnos y demostrarles a los demás que se puede trabajar con honorabilidad, con honradez y con transparencia. En el nivel público nosotros hemos visto, si usted hace un análisis, a la caficultura del departamento de Nariño le han llegado más de 60.000 millones de pesos. Pero si usted le pregunta a una familia caficultora, ¿y a usted cuánto le llegó de esos 60.000 millones de pesos? Le va a decir, no sabe. Pero si usted va al caficultor y le dice, ¿y Fudan cuánto le entregó por sobreprecio? Tranquilamente le va a decir, 500.000, 1 millón, 2 millones. El año pasado un caficultor recibió 7 millones de pesos por su venta. Sí, sí, yo he recibido tanto. Si tú le preguntas a un conglomerado de caficultores y le dices, ¿cómo ha modificado el estado aquí en tu zona, tu nivel de vida? Y ellos se quedan pensando. Y a lo mejor no les llega la respuesta. Pero si tú les preguntas, ¿cómo Fudan ha contribuido a que tus condiciones de vida cambien? Tranquilamente alguien va a alzar la mano y va a decir, a mí me cambió la vida en esto y en esto. Y son hechos reales, hechos concretos, que no son de grandes sumas de dinero, pero que son hechos concretos, reales. Entonces, nosotros sí vemos en esto de la caficultura un potencial muy bueno para contribuir a que todos como caficultores modifiquemos y mejoremos nuestras condiciones de vida. Muchas gracias, Raquel, por compartir. Tienes una visión tan completa y tan amplia y has tocado muchísimos temas entre la transparencia, el pago a los productores y las productoras, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, y siento que lo que dijiste hace un ratito, que al empezar te diste cuenta de todo el potencial que tenían, y yo siento que no es fácil captar ese potencial y lo has hecho de una manera muy, muy impresionante, la verdad. Quisiera hacer la misma pregunta al señor Giovanni. Señor Giovanni, le puse en mute, en silencio, entonces un tema técnico antes de hacer la pregunta y que nos pueda responder. Ahí donde, ¿nos escucha? Ya. Bueno. Perfecto, excelente. Entonces, Giovanni, si nos podría comentar un poco la respuesta a la misma pregunta, la historia de Azor Café y cómo empezaron y cómo llegaron a donde están hoy en día. Así, señora. Pues en el caso de nosotros como Azor Café, pues también de ver los comerciantes que, mejor dicho, no eran justos con el precio, donde llegaban y ellos se reunían y cuadraban sus precios y así atendían, como decir, el mercado. Entonces hubo como algunos productores, líderes que pensaron en eso. Dije, pero pues bueno, uno allá se va uno al pueblo a vender el café
y los precios en todos lados es el mismo y pues muy barato, o sea, no era justo, uno veía que no era justo. Entonces, eso dio para nosotros comenzar a pensar en la organización y se comenzó, como decir, a hacer una socialización que fue con el señor Giovanni Castillo, que él fue como el fundador, y con otros líderes que estuvimos ahí también como dando ideas y se comenzó a hacer como la socialización en todas las veredas del municipio y ahí comenzamos pues miraba que pues uno lleva el café bien, uno se esmeraba por hacer el café bien, llevarlo bien bonito, bien escollidito y lo que llegaba uno del comerciante llegaban y lo tiraban a una pila y comenzaban a paliarlo y lo revolvían con pasilla y todo eso, entonces para uno no estaba bien. Entonces ahí comenzamos como a nosotros ya en la manera de trabajar a Sorcafé comenzar a separar los lotes, el café que era del caficultor que lo llevaba bien bonito, bien beneficiado, bien escogido. Entonces se separaba y cuando trabajaba con la empresa de Birmas Colombia, y de ahí se comenzó, pues, y entonces ya uno, como en el caso mío, pues uno se metió también a los especiales y nos gustó y para nosotros pues ha sido como el futuro de las familias caficultoras y nosotros también en cada finca uno también aprendió a trabajar cuidando el medio ambiente, también ya antes Federación a uno le inculcaba que tenía que ser, como decir, el monocultivo, solo café. Los árboles casi los mandaba, como decir que tenían tener la mancha verde de puro café. ¿No? Nosotros como Azorcafé no estuvimos de acuerdo con una política y entonces ahí comenzaba uno a arborizar, a sembrar árboles y también a llevar el cultivo integrado, o sea, en la finca se da todo lo que uno necesita y gracias a Dios pues ha sido un modelo de que la asociación pues, pues no el 100% de los socios, porque aquí también digamos que todos no son juiciosos, hay gente que también no, no, no es juiciosa y que todavía, pero queda bien integrada y trabajar con los especiales, porque yo creo que el programa yo siempre le he dicho a la gente acá de Azorcafé, pues que el programa de Don Aleco está abierto para sacar a ese café de esta que él, pues todo lo podríamos vender y todo podríamos beneficiarnos de esos sobreprecios que nos manda, que nos llega de Red Boss. Pero sí, no, todos no son juiciosos, por alguna cosa no hacen, como decir, el trabajo como debe ser, pero el resto, digamos que más de un 50% de los asociados sí estamos comprometidos y sí, acá también tenemos casi por el estilo del modelo de Doña Raquel, que también ellos a tales precios según la calidad y a eso Don Aleco nos los paga y acá se llega, como decir, y se hace la reliquidación sacando la asociación los gastos, lo que la asociación le pertenece, pues se saca muy poco, sí, porque a Azorcafé nosotros siempre miramos que pues, el productor es el que más trabaja, el que más se esmera y de todo, entonces y el trabajo pues se hace lo posible que la mayoría le llegue al productor. En este momento pues ya le comentaba yo a Naleco que está difícil por los precios, por la bonanza, pero pues ahí estamos haciendo el esfuerzo de nosotros como Azorcafé, ya nos toca como hacer es una inversión para poder uno atraer ese café porque casi en este momento están, como decir, en precios igual. Pero sí, de todas maneras, yo digo y que esto no son bonanzas que hay, uno lo ha visto, que no lo habíamos visto los precios desde hace muchos años. Uno sabe que al rato menos pensado otra vez caen esos precios y que nosotros vamos a seguir con el proyecto. Pero sí, la asociación ahí estamos trabajando y gracias a Dios, pues sí, hay dificultades. Hoy en día con lo de la pandemia ha sido muy difícil y todo eso, pero
pero estamos cada día buscando estrategias para salir adelante con el proyecto de lo que es nosotros la cavicultura. Gracias, Giovanni. Me encantó lo que usted dijo hace un rato de que no hay cafés especiales, sino productores especiales. Y me parece que ustedes trabajan de una manera que realmente incentiva y premia eso. ¿Dónde se encuentran en el ciclo productivo actualmente y cómo va la campaña este año? ¿De la cosecha? Sí. O sea, de la cosecha, ¿cierto? Pues ahorita ya pasó como decir, la mitaca, pero ya llega, como decir, la cosecha, que ya empieza uno del final de año. Pero ya estamos cerca y se acabó como... ¿Puede repetir su respuesta? Se cortó. Escuché que ya pasó la mitaca y ahí se cortó. Ah, sí, como la mitaca ya acabó, está terminando, mejor dicho. Estuvo muy poca, pero ya ahorita en mediados de septiembre empieza otra vez la cosecha de final de año. Y entonces ahí estamos esperando a ver cómo nos va en esta cosecha de final de año. Y Giovanni, sí, y a ver cómo se comportan los precios también. ¿Cómo está la calidad de esa cosecha? Yo Señor. sé que ustedes están catando mucho allá en Pedregal y que los productores están bien como educados de cómo producir un buen café. ¿Cómo piensan, cómo están hablando de la calidad en esta campaña? Sí, no, pues digamos los que estamos en el proyecto de lo especial, bien, don Aleco, y estamos ahí con ese cuidado de uno fertilizar bien para que no se vaya a dañar la cosecha, y yo pienso que para que hay buena calidad. Pues también nosotros ahorita, en este momento, algo muy bueno que tenemos como la organización también es la parte de catación, que pues Rivier hace muy bien su trabajo en el laboratorio. Nos damos muy de cuenta de que él está metido en el cuento, y eso también nos da una confianza a nosotros como Azorcafé, como asociación, y sí, para que se ha trabajado bien con él, y también es algo muy positivo que tenemos en la asociación ahorita. Pero sí, yo pienso que para final de año va a haber cosechita. Vamos a ponernos a mirar cómo, mejor dicho, reunirle ese café para usted. Dios quiera que lo de los precios se estabilice, porque es que estamos muy locos. O sea, un día está en un precio, otro día está en otro, y cada día, entonces ha sido difícil. Pero confiando en Dios que eso se estabilice, pues se pueda como mejorar en esta parte. ¿Que los precios están subiendo y bajando mucho o qué tal? Más que todo subiendo en estos días, entonces ha sido bien complicado. Los regionales sobre todo. Bueno, gracias Giovanni. Raquel, no sé si nos puede contar también sobre dónde están con la cosecha y cómo está el mercado local allá en Nariño. Ya está terminando la cosecha, te decía Aleco, ya solo queda el café de las partes más altas. Hubo mucha dificultad este año porque hubo muy poco café, porque en la zona se soqueó mucho café. Yo no pensé que iban a impactar tanto la cosecha, pero muy difícil. Un poco difícil por el lado de la pandemia, porque no permitió la cosecha, el beneficio oportuno del café, no, sí bajó la calidad bastante del café. Y los precios, como dice el compañero, unos precios totalmente altos, que uno no se explica. Es decir, lo que pasa es que parece ser que hubieron muchas empresas que hicieron unos anuncios anticipados de café. Entonces, como tenían que cumplir compromisos, comenzaron a pagar unos precios exorbitantes. Claro que para el caficultor está buenísimo. Sí, claro, el caficultor hay que aprovechar para vender un café a buen precio. Pero eso sí ha dificultado las cosas. Uno, porque de todas maneras
Para nosotros como organizaciones, la adquisición del café es un poco complicado por el tema del capital de trabajo. Un poco complicado porque el café costoso, muy costoso, sube mucho y conlleva la inversión de mucho dinero. Pero para el caficultor, bastante bien. Solo me lamento que hubo muy poco café en la zona. Hubiera sido una gran oportunidad para nuestros caficultores, una gran oportunidad. Pero pues desafortunadamente la gente, el año pasado, como hubieron precios bajos, la gente soqueó mucho. Aspiramos a que el próximo año haya un poquito más de café y ojalá pues los buenos precios se mantengan. Para el caficultor eso es excelente. Me olvidaba en la respuesta anterior hacer una claridad, ¿no? Lo que pasa es que cada quien actúa de acuerdo a ¿cómo se dice? A lo que piensa hacer, a lo que está haciendo, ¿no? El comerciante piensa como comerciante. Nosotros, como FUDAN, nosotros no somos comerciantes, somos facilitadores del comercio. Tratamos de hacer como el enlace entre el productor y el comprador, entre el productor y el exportador, entre el productor y el tostador. En esa cadena donde todos tienen que ganarse lo justo. Entonces, pues el comerciante, él cumple su misión y obtendrá sus ganancias y todo, porque es que nosotros los que comercializamos café especial no podemos comprar el café que sale con defecto, el café que no está bien en sabor, que no está bien en taza. Alguien debe comprar ese café, y si no existiera ese otro, ¿qué harían nuestros caficultores con ese café? Entonces, a la hora de la verdad, en este trabajo todos somos necesarios, no esenciales, pero sí necesarios. Es necesario que exista el comercializador común y corriente, el que compra, como decía el compañero, pasilla para revolverlo con el bueno, pues comercializador. Existimos nosotros que somos los facilitadores de un comercio en unos términos más enfocados hacia lo justo. Y existen los importadores, los tostadores. De todas maneras, a mí sí me ha preocupado, yo soy persona de mucha fe. Yo creo mucho en un ser superior que nos ampara y nos protege. Yo siempre he dicho que Dios proteja a los que tuestan y se toman el café fuera del hombre, porque si no, es como complicado para nosotros. Dios los proteja, porque si no existieran ellos, ¿cómo serían nosotros? Y si no existiéramos nosotros, ¿cómo sería el tema de ellos? Entonces, todos somos necesarios en esta cadena de café, todos somos necesarios y todos debemos estar ahí, sino que sí debemos establecer nosotros como somos caficultores. Es decir, yo no estaría hablando en estos términos si no fuera caficultora, porque el que no sabe mojarse cogiendo café, el que no sabe asolearse sembrando café, el que no conoce lo duro que es producir café, pues no va a entender al caficultor y va a tratar de obtener ganancia, de obtener gabela. Nosotros como somos productores, pues sabemos cuál es el problema, cuál es el trabajo, sabemos cuánto duele que a uno lo engañen y lo estafen, entonces nosotros tratamos al máximo de hacer las cosas bien hechas, no es más. Yo recuerdo cuando me llamaste en abril, bien preocupada sobre la pandemia y cómo nosotros estábamos afectados con eso, ¿no? Es cierto. La vida es una cadena, ¿no? El negocio es una cadena, pero de todo, más que negocio también. Exacto. Fabián, te hemos dejado solo completo, perdónanos, ¿no? Pero también tenemos algunas preguntas para ti. Yo creo que más importante, porque tú tienes una perspectiva como bien única, has trabajado con tu familia como productor, ha trabajado para algunas empresas muy importantes en control de calidad en Colombia y después en México, ahora en México de nuevo, en Perú con nosotros. De tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la cafecultura en Colombia, ¿no? En los años que ha sido involucrado? Como comentas, soy la tercera generación de mi familia en el proceso del café. Como decía doña Raquel, retomando, el café ha evolucionado desde la cantidad, ahora con trazabilidad y microlotes y café de especialidad. Ha sido una evolución muy interesante para todos los
cafetaleros y cafeteros de México y también Colombia, que están con nuevos pensamientos, entendiendo la necesidad del consumidor final. Cuando entienden, ya están entendiendo la necesidad de este consumidor, han entendido que hay que meterle más esfuerzo al café, dedicación y ya ser un producto más gourmet, más especializado y ser parte de la cadena de mi perspectiva he visto eso. Han entendido la necesidad de nuestros consumidores. Interesante. No sé, creo que ha cambiado un montón en los últimos 20 años, ¿no? Fue un país muy importante con el nacimiento de Juan Valdez, pero en fin, como terminó las 80s, 90s como un producto comercial y empezando hace 20 años ha mejorado de un nivel nuevo, ¿no? Ha subido como uno de los mejores cafés en todo el mundo, definitivamente. Sí, de mi abuelo producía de una finca de 30 hectáreas y la perspectiva ahí era producir mucho café, mucho café, pero sin pensar en la calidad, ¿no? Sin pensar en lo que quería el cliente. Ahora es, ¿qué es lo que quiere el cliente? Voy a producir lo que quiere y lo que necesita el mercado. Sí. Fabián, ¿cuáles han sido los retos en hacer ese cambio de producir volumen a empezar a producir algo más gourmet y más un café de calidad? El mayor reto es transmitir la necesidad del cliente. También es cambiar un poco el pensamiento a nuestros productores, darle a entender cómo va a ser el manejo y también hacer un seguimiento a todo ese trabajo que le estamos implementando más al producto. Entonces es transmitir ese conocimiento, transmitir la necesidad y comenzar a trabajar en ello. Ha sido bueno, es un reto para todos los cafetaleros en Colombia y en cualquier parte del mundo. Para ti, Fabián, ¿cuáles son los retos más grandes de control de calidad para hacer tu trabajo bueno, ¿no? Para apoyar al productor colombiano y todos los otros productores donde trabajas? Sí, retomando un poco la respuesta anterior, es transmitir la información, retroalimentar al productor, darle un seguimiento y esperar el resultado. Creo que es una cadena y cuando haces entender al productor sobre todo ese proceso, sobre el seguimiento, la retroalimentación y ver el resultado final es muy satisfactorio, tanto para la persona o para mí que hago control de calidad y satisfactorio también para el productor porque entiende que no es solo producir café, sino invertirle amor, invertirle pasión y que es lo principal para un buen café. Súper, súper. Bueno, nosotros estamos casi para terminar con la hora. Ha sido una buena charla, pero tengo una pregunta última para Raquel y para Giovanni sobre la pandemia. Y hemos tocado un poquito sobre el tema, pero yo creo que nuestros invitados nos gustaríamos escuchar un poco más sobre cómo ha afectado las zonas propias, la pandemia y la producción y el trato de la industria allá. Sé, Raquel, si tiene una idea de eso que nos puede compartir primero. A ver, Aleco, en realidad nosotros como caficultores, nosotros como habitantes del campo, la pandemia, la verdad ha sido como una oportunidad para estar en nuestras fincas, para estar más en contacto con nuestras plantas, más en contacto con nuestro entorno. Nosotros hemos sido bendecidos porque estar confinado
en una casa de campo donde hay café, donde hay animalitos, donde hay huerto, donde hay cosas, pues eso no es confinamiento, eso es placer. Pero sí es preocupante mirar a las personas que viven en espacios muy reducidos, 50 metros, 60 metros cuadrados, debe ser desastroso, totalmente desastroso. A nosotros los caficultores sí nos coge esta pandemia y a nosotros como Fudán sí ha sido como la oportunidad como para, ¿cómo le digo?, interiorizarnos y decir qué he hecho y qué me falta por hacer. Porque yo personalmente sí me vi frente a la posibilidad de que se acabe mi existencia, bueno, ¿y qué me faltó por hacer? Y que hay que mejorar y que hay que cambiar. La pandemia a mí sí me enseñó de que a la hora de estar frente a un final de pronto, me hace pensar en qué me llevo. Y en realidad lo que me llevo es lo que yo hice por los demás. Y lo que dejo es mi recuerdo en los demás. Entonces, una forma de no morir es quedarse en el corazón de los otros. Entonces, una forma de no morir es hacer algo para quedarse en el corazón de los otros. Pero desde el punto de vista económico, la pandemia sí nos ha golpeado bastante. Por ejemplo, nosotros tuvimos que inclusive salir hacia los sitios a poder a comprar el café. Tuvimos que ir hacia los corregimientos. Se llama corregimiento un núcleo de caficultores o de varias veredas. Entonces, que ir, porque muchos de nuestros caficultores, como ya son de avanzada edad, ahí me llamaban y me decían, doña Raquel, es que nos da miedo ir a la Unión, porque la Unión es un posible foco de infección. Entonces, ¿por qué no vienen hasta acá? Listo, ma. Entonces, sale, subir la tostadora y todo el equipo de laboratorio y vámonos allá donde ellos a catar el café allá y a recibir el café allá para evitar que ellos se sometan a riesgos. Yo les decía a mis caficultores, a mí me angustia que la próxima reunión tengamos que hacerla y decir lo cual de nuestros socios falta. Eso sería muy doloroso, muy doloroso. Entonces la idea es entre todos protegernos. Y si ustedes creen que no viniendo hasta acá tienen otras mejores posibilidades, pues nosotros vamos hacia donde ustedes. Pero pues eso aumenta, eso es un desgaste bien complicado de personal, un desgaste logístico, un desgaste económico. Es bastante complicado, pero lo hemos hecho y nos ha dejado una muy buena satisfacción, porque hemos visto a nuestros caficultores más tranquilos, más relajados. En la bodega también es, venga, deje el café, venga, yo peso, se lo doy y váyase. Y yo por teléfono ya le cuento qué es lo que pasó con su café para que no haya ningún problema. Entonces, eso. Por otra parte, las fincas de Fudán, pues, no tuvimos como mayores complicaciones, sí son unas fincas más integrales, donde no falta el plátano, la yuca, donde no falta la caña de azúcar, no faltan los frutales, no faltan las hortalizas. Entonces pudimos crear de una forma más adecuada o más fácil el tema de la alimentación de la familia, de la manutención de la familia. Eso fue muy importante. Y pues hasta la fecha, hasta este momento, no, pues ninguno de nuestros socios ha tenido complicaciones de salud por este tema del COVID, pero sí ha sido como un esfuerzo de todos, de tratar de salir adelante, de tratar de superar esto. Esto ya es, como se dice, yo tengo que vivir y tengo que protegerme y tratar de, como sea, poder pasar este momento que ya creo que estamos ya por el final el final del túnel, ya como cerca para ver la luz. Pero esta mañana un caficultor me decía, ¿por qué es que hay personas a las que les da el COVID y se mueren? Y hay otras personas que le da el COVID y ni lo sienten. Entonces él decía, lo que pasa es el entusiasmo que usted le pone a la vida. Si usted está lleno de entusiasmo, lleno de fe, lleno de esperanzas, pues sus defensas aumentan y el COVID no le hace mayores estragos. Pero si usted está triste, está deprimido, con deudas, debiéndole a uno, debiéndole al otro, claro que sus defensas bajan y viene el COVID y a lo mejor se lo lleva. Yo quería hacer una acotación en este tema, y es que una de las dificultades, yo sí miro desde Fudán una dificultad bien complicada, y es que nosotros tenemos que comenzar
a implementar estrategias, bueno, nosotros ya la tenemos como más clara y sí quisiera compartirla con ustedes, es para tratar de que nuestros jóvenes se queden con nosotros en la caficultura. Porque el problema es que uno a veces se sienta en la cabecera, en una parte alta del pedazo de tierra que uno tiene, y en manos de quién se irá a quedar esto cuando yo me vaya. Entonces, eso sí. Nosotros como Judán nos hemos dado cuenta que una de las formas para que nuestros jóvenes se queden en el campo, haciéndole frente a la caficultura, es hacer que la caficultura sea altamente rentable. ¿Y yo cómo logro que una caficultura sea altamente rentable? Pues produciendo un café diferenciado, un café de buena calidad y un café acorde a las necesidades del consumidor. Yo les decía un día en una reunión a mis productores, es que ustedes tienen que enfocarse en esto. Si algún día un tostador de Estados Unidos dice que quiere que le manden cafecito con pepitas cuadradas, pues tocará ver la forma de hacerlas cuadradas. La idea es comenzar a satisfacer la necesidad del cliente. Y entonces le habremos hallado a esto la salida. La caficultura yo la veo muy para adelante, pero tenemos que ser más precisos con lo que decía Fabián, tenemos que comenzar a estandarizar los procesos, porque es que hay caficultores que sacamos un buen café este año y el próximo año nada. Es decir, no tenemos estandarizados los procesos, no tenemos registros de nuestros procesos a veces. Son pocos los caficultores que llevan, dicen, bueno, ¿cuántas horas fermenté este año? ¿Cómo me resultó? ¿Qué otro? Otro es que nuestros caficultores comiencen a hacer como investigación. Nosotros en nuestra organización de caficultores, yo les he dicho a ellos, bueno, no coja toda la cosecha para experimentar, porque si se le daña a mano se fregó, pero sí coja de pronto 50 kilitos y hágale un proceso diferenciado a ver cómo puede lograr un buen café. Si el cliente quiere un café con un perfil floral, pues habrá que producirle así. Si el cliente quiere un café de un sabor dulce, pues habrá que producirle así, pero tenemos que comenzar a averiguar cómo podemos hacer para que ese café que produzcamos sea de acuerdo a las necesidades de ese tostador, de ese consumidor. Y ahí la importancia de la comunicación, que ellos nos digan, nos transmitan su deseo para nosotros comenzar acá como caficultores a ver cómo podemos satisfacer esos deseos de ese consumidor de nuestro café. Y establecer relaciones a largo plazo. Ese ha sido un cuello de botella complicado, porque a veces yo compro el café de un caficultor, este año lo acopiamos y una taza muy buena, y va el otro año y la taza se cayó o salió con defecto. Eso es bien complicado. Pero la complicación está en eso, en que nuestro caficultor es un caficultor ya de edad avanzada, y a veces uno cuando le cogen los años y no tiene mayores expectativas, le da lo mismo producir bien o producir mal. Por eso la inquietud de Judán y el esfuerzo de Judán para que en nuestra caficultura comience a incluirse, comience a interesarse nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes sean los caficultores del futuro, que aprendan nuestras cosas, así como nosotros aprendimos de nuestros padres, que de nosotros también aprendan nuestros hijos, aprendan nuestros nietos. La idea es eso, hacer de la caficultura una actividad que vaya a largo plazo, pero una caficultura buena, como decía Fabián. La idea es esa, producir los pequeños productores. La opción para los pequeños productores es producir un café de calidad, un café diferenciado. Y lo que decía Fabián, en la caficultura nuestra, como nuestros caficultores hacen todo el trabajo, más que todo a nivel familiar. Entonces, en esta faena de la caficultura hay mucha entrega, hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucha esperanza. Y yo sí creo que eso influye en la calidad del café. Es cuando usted hace un café, Aleco. Si tú vienes a mi casa y yo te quiero hacer un buen café, pues yo le pongo todo el esmero para que salga un buen café y tú te tomes un buen café. Empanadas. Yo le coloco a mis empanaditas el mayor empeño para que salgan de la mejor manera. Pero si yo hago un café a lo más que nunca, pues ¿qué me va a salir bien?
Entonces, la idea es que nosotros como caficultores comencemos eso, a meterle a ese proceso amor, cariño, entrega, que eso se va a reflejar en el producto. Eso es clarito, eso es clarito. No es lo mismo la sopita que hace la dueña de la casa, la ama de casa, que la hace con todo el cariño, con todo el amor y con toda la entrega, a la sopita que la hace una persona contratada de un restaurante, de algo atrás. No es lo mismo. Entonces yo sí creo, yo soy muy metafísica y yo sí creo que ese amor, esa entrega, esa esperanza que uno le coloca a la faena del café, esa queda inmersa en ese café y ese es el buen sabor que nosotros, que ustedes y nosotros también degustamos. Gracias, Raquel. No, es un momento perfecto concluir contigo, ¿no? Para tomar café en tu casa lo máximo, pero nunca podríamos hablar contigo sin hablar de las empanadas. Son las mejores empanadas en todo el mundo. Nunca he tenido mejor. Tremendas son. Gracias, Raquel. Giovanni, la última pregunta para ti. ¿Todavía estás? Sí, señor. Sí, nos puedes contar un poco sobre cómo te ha afectado la pandemia allá en INSA, en la zona, con la gente, con la logística del café, la cosecha, todo eso. O si no has visto mucho. ¿Cómo ha sido? Sí, señor. Pues en el caso de nosotros acá en INSA, pues también, pues digamos que acá en el campo, gracias a Dios, hemos sido privilegiados porque ha sido como para una unión, como decía la compañera, en familia, para estar en la finca. Por ese lado, bien, gracias a Dios, porque hemos podido hacer labores en la finca, muchas cosas que de pronto estaban atrasadas. Ha habido más tiempo para estar nosotros, como decir, trabajando cada uno en nuestra parcela. Y así, pues acá no ha sido tan duro lo del, pero en la parte comercial sí nos ha afectado. Como Azor Café, en la cuestión económica sí ha sido bien difícil, pues porque nosotros también acá trabajamos una parte comercial, como son algunos locales, tenemos unos almacenes donde tocó cerrarlos por unos días, como decir en La Plata, acá en INSA, locales también que teníamos aquí en la Cercavía INSA también se cerraron porque los proveedores, los clientes que habían ahí, los que estaban a cargo de eso, pues no fue posible, pues porque muchas cosas, porque ya la gente no la dejan salir, como decir, al pueblito, todo el mundo tiene que estar en su casa. Entonces, en esa parte sí ha sido complicado para nosotros y que uno no puede salir. Pero por lo otro sí, gracias a Dios, nos ha ayudado para estar más en familia y sí, trabajando en la casa. Acá en el municipio, pues sí, digamos lo de la pandemia, inclusive hace esta semana que pasó, nomás fue donde se hubo, como decir, el primer caso positivo. Y pues de ahí sí apretan más a que no podemos, como decir, salir de un lado a otro, sino estar más que todo combinado en la parcela, en su casa, en su vivienda, en su vereda. Entonces, por ese lado, don Aleco, pues pienso que hemos estado por un lado bien y por el otro lado sí más bien regular. Perfecto. Don Giovanni, una consulta. Entonces, los productores están guardando sus cafés en sus casas por el momento. Pues como nosotros tenemos varios sitios de compra, bodegas, tenemos, como decir, en San Antonio, tenemos en Pedregal, tenemos en San José, que son como veredas. Entonces ellos no se les dificultan porque ellos lo sacan a la bodega, al punto de compra, entonces nosotros ya con el camión pasa uno como recogiéndolo, el que se acopla. Entonces ahí pues en ese lado sí, pues se ha podido recoger el poquito de café a la gente que no lo entregaba a nosotros para el programa. Listo, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, muchas gracias. Ha sido más que una hora. 1 hora y 20 minutos, muy bueno.
Ali, ¿quieres cerrarlo? Sí, no, muchas gracias. La verdad ha sido más que una hora, pero siento que a la vez el tiempo nos quedó corto. Me encantó escuchar sus experiencias, sus perspectivas y todo lo que han vivido y lo que tienen por vivir, la visión que tienen tanto usted Raquel como usted Giovanni y Fabián también. Siempre es un gusto conversar. Siento que lo del COVID ha presentado muchos retos, pero una de las ventajas es que creo que todos estamos aprendiendo a conectarnos de una manera virtual y es la primera vez que hacemos una reunión así con todos y fue un gran gusto hacerlo con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos, ¿no? Estamos en contacto. Raquel, te voy a llamar en 20 minutos, ¿no? Sobre unos detalles. Bueno. Raquel, estás en mute, perdón. Gracias a todos. Gracias. Gusto saludarlos. Gracias, Aleco. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.